El impuesto al efectivo, la genialidad K para frenar el progreso. Cuando creías que ya habías escuchado todas las ideas absurdas del kirchnerismo, aparece un exviceministro y propone cobrarte por usar tu propia plata. Sí, escuchaste bien, un impuesto al efectivo. Lo presentó Emmanuel Álvarez Agis en una entrevista con Cristina Pérez. Y lo vendió como una genialidad económica para reemplazar el impuesto al cheque. Pero en realidad es lo mismo de siempre. Más impuestos, más controles y menos libertad. Lo que nunca vas a escuchar de un kirchnerista es una idea para invertir, crecer o liberar al que trabaja. Porque su negocio no es crear riqueza. Su negocio es administrar la pobreza y cobrarte por cada intento de progresar. Se nos va a ir el programa y está con nosotros Emmanuel Álvarez Agis, economista. Podemos escuchar, si te parece, Manuel, el corte que generó polémica. ¿Me voy a escuchar a mí mismo? Te vas a escuchar a vos mismo. Dale, a ver. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Bueno, ¿te querés retractar, Emmanuel? No, quiero que pongan los 2 minutos que siguen porque la propuesta tiene 3 patas. A ver, déjame introducirte en esto. No hay que ser economista, es muy sencillo. Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Entonces tenés ese problema que no es de sencilla solución. Entonces, estudiando, porque no es que se me ocurrió a mí, digamos, estudiando experiencias de problemas parecidos a la Argentina, di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene 3 patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque. Porque hoy el cheque es un impuesto a los que estamos en la formalidad y bancarizados. Acordate que era una propuesta transitoria que obviamente quedó para siempre. Cuando vos eliminás el impuesto 2001, al cheque... ¿no? Claro, cuando 2001. vos eliminás el impuesto al cheque tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo. Ahora, uno dice, déjame terminar la propuesta, sí, porque si no nunca se entiende cómo funciona. Dale. Entonces, cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, claro, la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son 3 propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo. Pero puede haber una vez en que la solución no sea crear otro impuesto, porque realmente no normalizas nada si vas a meterle un impuesto al efectivo. Te hago una pregunta. Si yo a vos... Me estás robando si me cobras un impuesto al efectivo. Que los impuestos son un robo es una idea que sostiene un solo presidente en la faz de la Tierra, que es el nuestro. Todos los países civilizados... ¿Qué es la inflación si no es un robo? Pero los impuestos son la inflación. ¿Pero la inflación es un impuesto? No, la inflación es un impuesto, es un abuso del lenguaje. La inflación es la inflación, un impuesto es un impuesto. Un impuesto es una ley que te obliga a pagar una cierta... El más regresivo pero te hago una pregunta, el que afecta a los pobres. Pero te hago una pregunta, Silvina. Imagínate que yo a vos te digo... Perdón, Cristina, te hago una pregunta. Imagínate que yo a vos te digo, che, te voy a bajar 5% el IVA y te voy a subir 5% el impuesto a las ganancias. O te voy a bajar 5% el impuesto a las ganancias y te voy a subir 5% el IVA. No te estoy robando. Uso tu verbo. No me gusta, uso tu verbo. Ni más ni menos que antes. Lo que estoy haciendo, déjame ponerte el ejemplo sencillo, es que si la Argentina cobra 30 pesos por cada 100 pesos que se trabaja en la Argentina, se cobra 30 pesos de impuestos, yo lo que estoy diciendo es bajarle 5 pesos al que está formalizado y bancarizado y subirle 5 pesos al que está en la informalidad. En principio no subí ningún impuesto. La carga tributaria de Argentina es la misma. Y te digo algo, ¿querés esquivar ese impuesto? ¿Lo querés esquivar? Es muy sencillo. Como consumidor, te alejás del efectivo y pagas con medios electrónicos de pago. Termino con esto. Y como comercio, te vas a blanquear
con una estructura impositiva más liviana, porque yo no pienso que un kiosco puede pagar 21 de IVA, 35 de ganancia, 0,6 de cheque y los ingresos brutos que se le ocurra al gobernador. El problema que yo veo como ciudadana común es que Argentina ya está al tope de su capacidad tributaria para que cualquier negocio sea negocio. Entonces, tenés que bajar, no subir nada y tampoco meter un impuesto generando, digamos, otro obstáculo para la actividad, cuando lo que tenés que hacer es empezar a bajar. Estuvo circulando un impuesto, un videíto sobre lo que pagan los industriales en Paraguay y lo que pagamos nosotros. No podés crear más impuestos por mucho tiempo, porque lo que vas a hacer es impedir el crecimiento una vez más. Dos cosas. Yo lo debo estar explicando muy mal, porque lo que estoy proponiendo no es subir impuestos. Insisto, Argentina por cada 100 pesos, 30 son impuestos. ¿Pero qué crees ¿qué crees que piensa el que dice que va al cajero, saca 1.000 y le dan 900? ¿Vos conocés a alguna persona que haya en este estudio, en tu familia, en tus amigos, que no tenga o una tarjeta de débito o una de crédito o una billetera virtual? No. Bien, entonces si la tiene, no paga el impuesto. Si la tiene, no paga el impuesto. Entonces vamos a dejar usando efectivo a los que realmente con una estructura tributaria más liviana, porque insisto, esto propone bajar la carga impositiva que enfrentan las pymes, que son las que realmente no pueden pagar los impuestos argentinos, se puedan blanquear sin pagar los niveles de impuestos que tiene Argentina, que son excesivos. Comparto con vos. Ahora, ¿por qué hago esta propuesta un poco más compleja que eliminemos todos los impuestos? Porque si yo hoy digo, mi propuesta es que eliminemos todos los impuestos, el presidente, ¿sabes qué me estaría diciendo? Ahí tenés a alguien que quiere aumentar el déficit fiscal. Y cuando aumentás el déficit fiscal, tenés que imprimir dinero. Entonces, como sé que estamos en una economía endeble, producto de desaciertos de décadas, tenemos que encontrar iniciativas que reduzcan la presión impositiva, induzcan a la formalización y en el medio no dejen a nadie en el camino. Y de nuevo, no es que se me ocurrió a mí. India hizo esto mismo arrancando de una tasa de informalidad del 80% y la redujo a la mitad. No es que estoy inventando la rueda. Sí, igualmente el gobierno es un poco más ambicioso en cuanto a sacar el impuesto al cheque, porque lo que quiere es sacar el impuesto al cheque, que se cobra directamente del banco, ¿no? Cuando la plata pasa por el banco, te queda una parte, aunque no sea cheque, porque en realidad... Sí, es un abuso del lenguaje. Es un abuso del impuesto a los créditos y débitos. Lo que quiere hacer es, mediante una resolución central, decir, no se cobran más impuestos de los bancos, ¿no? Esa es la propuesta final. ¿Y para qué es? Eliminás el impuesto al cheque, no se cobran más impuestos a los bancos y le pegás, digamos, bajo la línea de flotación al sistema de recaudación de ingresos brutos en las provincias sin meterte con ingresos brutos. ¿Se entiende? Porque vos le decís al gobernador, vos cobrá ingresos brutos, la tasa que quiera, querés cobrar el 70, cobrala, pero andá a cobrarla vos. No la cobres directamente de la plata que pasa por el banco, ¿no? Entonces, el sistema que el gobierno tiene en la cabeza para sacar impuesto al cheque, es desconectar ese sistema de débito automático de impuestos que cobran las provincias. Las provincias abusan cuando la plata pasa por el banco. Con lo cual, digamos, crear un impuesto que también te diría que se recauda a través de los bancos es exactamente lo contrario de lo que el gobierno tiene en la cabeza. No solamente por la creación de impuesto nuevo, sino por la desconexión del régimen de débito automático sería, ¿no? La verdad que está súper bien explicado, como lo explicó Diego. Yo sé, Emanuel, que bueno, fuiste viceministro de Kicillof en su gestión en economía, pero que también sos activo en tu debate político, ¿no? Y me parece haber escuchado también declaraciones tuyas acerca de no haber ofrecido una propuesta superadora en esta elección, poniéndote, por supuesto, del lado del debate peronista o kirchnerista. No sé si sos kirchnerista o... No, la verdad que ¿Sos kirchnerista? No, hace tiempo que no me siento, digamos, identificado con el rol que ha tenido el kirchnerismo en el espacio público. No obstante, fui 4 años, ocupé un cargo público en el gobierno de Cristina y no niego de esa experiencia. Me parece que después de eso... la performance pública del kirchnerismo, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández,
dejó mucho que desear. Pero mi punto es, yo te soy sincero, hoy mi principal tarea es entender cómo va a votar la gente, porque todo el tiempo tengo que estar entendiendo a dónde va a ir el dólar, a dónde va la inflación, a dónde va a ir el crecimiento. Y la verdad que cuando uno veía la dinámica de la campaña electoral de Milei, obviamente que la única recomendación que podías hacer es comprar dólares, por decirlo mal y pronto. ¿Por qué? Porque estaba la elección del 7 de septiembre y del otro lado es peor, no es que no había una propuesta. Lo único que yo escuché es, y ahí sí era subir impuestos, un impuesto a la fuga de capitales, no pagarle al FMI y no pagar la deuda externa. Del otro lado te referís a... Del lado de la O sea, oposición. para vos hubo riesgo Cuca. Para mí, obviamente que hubo riesgo político, pero el problema es que en Argentina, ¿y por qué lo llamo riesgo político? Porque hace de un tiempo para esta parte, y te digo la verdad, para ser consultor económico es una desgracia, la mejor forma que tiene la oposición para ganar las elecciones es moverle la mesa al que está gobernando. Cuando Alberto Fernández dijo en el medio de la campaña... Bueno, no gobernaba Alberto igual. Por eso digo la oposición. Cuando Alberto Fernández dijo en campaña, yo voy a usar las LEVAX para pagar jubilaciones, lo que desató fue una corrida bancaria. Ahora, cuando Milei, en campaña, no gobernaba, dijo, el peso es excremento, no renueven los plazos fijos, lo que hizo fue desatar una corrida bancaria. Y cuando vos desde la oposición decís, impuesto a la fuga de capitales, no pago el FMI, no pago la deuda externa, ¿qué haces? Desatar una corrida cambiaria. No bancaria porque tiene que ver, digamos, con la dinámica del riesgo país. ¿Desató una corrida diciendo el peso es excremento? No, no me parece, lo muestran los números. No había retiro de depósitos significativos en Argentina hasta que pero el candidato creía que ganaba más. hasta que el candidato hizo esa declaración. No. Acordate que Milei vino creciendo en intención de voto desde marzo, te digo porque trabajo de eso, digamos, desde marzo hasta octubre. Y en octubre hay una primaria que a todos nos empieza a llamar la atención el nivel de votos que había tenido Milei. Y en esa primaria todos pensábamos que quién ganaba por una distancia enorme, Larreta. Entonces el mercado empieza... Vos decís en la PASO. Claro, el mercado empieza a decir, teníamos porque todos los números... de la general todos decían que ganaba Massa. Claro, bueno, pero el mercado empieza a decir... ¿Vos dijiste que ganaba Massa también? No, yo no hago estimaciones electorales porque estoy, digamos, muy involucrado en el seguimiento de muchos países, sobre todo en la región, y la verdad que el esquema de encuestas viene fallando. Te diría internacionalmente del Brexit para acá, mira dónde me voy, es que las encuestas no pueden acertar lo que opina la sociedad. ¿Crees que hay una oportunidad? ¿Qué le valoras a Milei? ¿Crees que hay una oportunidad ahora? Bueno, yo, digamos, como aspectos positivos, te diría que creo que hay 3 cosas. La primera es, independiente después de las herramientas que se usen, poner la inflación como el principal tema de campaña y como el principal tema de gestión. O sea, cuando vos tenés la inflación corriendo a 2 dígitos, en la agenda no puede estar primero, no sé, el desarrollo de las provincias del norte, la desigualdad. O sea, la inflación tiene que ir al tope de las prioridades porque estás al borde de una crisis de otro calibre. 2, a mí me parece que Milei nos llevó a revisar muchas de las máximas que, no es que lo decían economistas de izquierda, yo he escuchado a mucha gente que simpatiza con el gobierno de Milei diciendo, si vos cortás los planes sociales, hay una guerra civil, te cortan la 9 de julio, no se puede gobernar. Bueno, Milei, la asignación en lo que se refiere estrictamente a planes, neto de inflación cayó a la mitad. Yo hoy circulé por 9 de julio, no es que está cortada ni nada, con lo cual ahí no había nada más ingresos que iban a la gente. Evidentemente Milei pudo sacar la espuma, estoy siendo elegante, de ese gasto. Mafia. Exacto. Y lo tercero, claro, que me parece que es algo que es muy meritorio del gobierno, pero el gobierno por ahí tal vez no hace publicidad de esto porque va un poco probablemente en contra de su núcleo duro. La asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, en el medio del ajuste más grande en la historia de la humanidad, está con un poder adquisitivo en máximos históricos. Sí, y aparte subieron la edad a 17 años. Y eso me parece totalmente meritorio. Me hacía un cálculo de que cubre la canasta básica alimentaria. Sí, cuando uno mira los números nunca estuvo tan alto en términos de la cantidad de bienes y servicios que puede comprar. Ahora, también eso, la contracara de eso es que se optó por ayudar a los sectores más jóvenes, si se quiere, hasta 17 años, en detrimento por ahí de las jubilaciones. Sí, que es un poco la elección difícil que toma el gobierno. Yo te soy sincero, Argentina en realidad gasta más en adultos mayores que en infancia.
Y eso a veces se pone como una mala asignación de los recursos. ¿Fue un error dar moratorias sin tener los fondos? Yo creo que fue un error dar moratorias sin hacer una reconfiguración del sistema previsional o, como se llama habitualmente, una reforma previsional. ¿Y pensás que Kicillof va a llegar a ser candidato a presidencial en 2027 o esta elección lo dejó complicado? Yo creo que es el destino del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece difícil. ¿Te acordás que, romperlo, ¿te acordás que Vidal se decía lo mismo y Macri no quería, etcétera? A mí me parece que es el destino del gobernador de la provincia de Buenos Aires. El maleficio, le dicen. Bueno, algunos lo llaman maleficio. A mí te digo la verdad que es lo que más me preocupa. Y de vuelta, de salir un poquito de Argentina y mirar el resto de los países de la región. Uno, en términos de grieta, probablemente hubo más ataques, más cosas horribles en el debate público en la elección entre Bolsonaro y Lula. Ahora, ni Bolsonaro ni Lula dijeron, yo voy a dolarizar, no renueven los plazos fijos, yo voy a cambiar la moneda, yo voy a devaluar, yo voy a pagar planes sociales. O sea, hay ciertas cosas que los candidatos dicen, che, con esto no juguemos porque es el día a día de la gente. Por ahí podemos discutir si el aborto está bien, si el aborto está mal, si hace falta una modificación en educación, ahora, pero estas discusiones son muy poco sanas para la economía. Independientemente de que no hubo una dolarización, ¿no sentís que los argentinos nos dolarizamos porque la política nos termina fundiendo con el peso, o con los controles, o con el intervencionismo, o con los impuestos? No es que lo siento, te doy un dato. En septiembre, los argentinos compramos la mayor cantidad de dólares de nuestra historia. Entonces no es Milei también, somos los argentinos los que nos dolarizamos. Te puedo dar un ejemplo que por ahí es un poco tedioso, pero digamos vos la respuesta. Pero no, creo que lo vas a entender sencillo porque me parece que es algo que también nosotros vemos en el día a día. Si vos comparás la política argentina con la política peruana, vos dirías, Argentina tiene una estabilidad institucional mucho más grande. En Perú hay problemas institucionales recurrentes, presidentes que van presos, que se suicidan, bueno, etc. Ahora, sin embargo, la economía peruana no se mueve. ¿Por qué? Porque si vos lo miraras comparativamente por el tamaño de esas economías, el Banco Central de Perú, si Argentina tuviera que seguir la idea y la práctica del Banco Central de Perú, tendría que tener 200.000 millones de dólares de reservas. O sea, te lo pongo... Pero en Argentina lo que pasó es la decisión de Cristina de cambiar la carta... En Argentina lo que pasó fue la decisión de Cristina, la de Macri, la de Alberto y la de Milei. ¿Sabes cuántas reservas tiene hoy el Banco Central? Si vos contás el desembolso con el fondo, 4.000 millones de dólares. Si lo descontás, porque dentro de 14 meses lo tenemos que empezar a devolver, tiene las mismas reservas con las que asumió. Y cuando a mí me preguntaban qué opinás del Banco Central que deja Massa, yo decía, nunca vi un Banco Central tan destruido en la historia. La carta orgánica es Cristina y el kirchnerismo gobernó 16 años contra los 4 de Macri. Pero Cristina, no estoy diciendo que estuvo bien el cambio de la carta orgánica. Hay responsabilidades y responsabilidades, digo. Claro. Porque tenés la madre del borrego y luego lo que sigue. Por eso. Digamos que no es lo mismo. Pero es que a eso voy. Si vos comparás el Banco Central que Cristina le dejó a Macri, es infinitamente mejor que el Banco Central que Massa le dejó a Milei. Con 7 de rojo. Te estoy hablando de números, sí, exactamente. Pero con 7 de rojo. ¿Qué es con 7 de rojo? Y 7% de déficit. No, el Banco Central no se le mide el déficit, pero si te referís a reservas netas... Al déficit en general. Si te referís a la cantidad de dólares que había en el Banco Central, Cristina lo deja con unos 5.000 millones de dólares, Massa lo deja con menos, o sea, hay un signo negativo delante. Vos hablás solo del Banco Central, claro, no, porque estamos hablando, vos me estabas hablando de las reservas. Pero ¿a dónde voy? El Banco Central de Massa se usó los dólares de la gente. Y los 40.000 para los importadores. Exactamente. Los 40.000 millones a los importadores. ¿A dónde voy? Viste que, por suerte, en Argentina tenemos algunas políticas de Estado. Por ejemplo, Vaca Muerta de facto terminó siendo una política de Estado. Ningún presidente lo arruinó. O sea, todos los presidentes vienen siguiendo una dinámica más o menos razonable en cuanto a precios de los hidrocarburos, esquema de incentivos, etc. Bueno, deberíamos encontrar un consenso, no en 50 cosas complejas, etc. Deberíamos encontrar un consenso donde, no se atrasa el dólar para ganar las elecciones. Todo lo otro que quieras hacer, hacelo, pero no atrases el dólar para ganar las elecciones. ¿Estás de acuerdo con el consenso de la sensatez fiscal? ¿Crees que eso es un logro interesante a nivel sociedad? Porque la sociedad votó como votó en un contexto de ajuste y no de expansión monetaria como suelen ser los años de elección. Te voy a decir algo que me pasa como las salchichas. Me gustan, pero no me gusta de lo que está hecho.
O sea, creo que la composición del ajuste fiscal de Milei fue muy injusta. Y no lo digo moralmente, digo que económicamente es un ajuste fiscal que paga un costo muy alto en materia recesiva. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estás haciendo un ajuste, estás reduciendo la carga tributiva para los sectores de altos ingresos y estás bajando gastos en los sectores de menores ingresos. Eso, desde el Fondo Monetario Internacional, literalmente, hasta el trotskismo, te dice que está mal. Ahora, déjame que te haga una pregunta. ¿Qué mirada tenés sobre el pensamiento económico de Cristina Kirchner? ¿Está entendiendo la economía del presente? No, me parece que Cristina, de un tiempo a esta parte, primero que yo creo que en el gobierno de Alberto Fernández fue muy complicado tener un integrante que comentaba las decisiones de política económica. Me parece que eso fue muy dañino. La evidencia me exime de explicar por qué. Y por otro lado, un poco creo que Cristina recién Pero no te escapes, digo, ¿está entendiendo la situación económica actual? ¿Vos me ves corriendo? No. Ah, perfecto. Y lo segundo que digo es que cuando yo veo las críticas de Cristina a la política de Milei, me parece que no dan el clavo. ¿No dan el clavo? No, me parece que no dan el clavo. Me parece que las críticas al gobierno de Javier Milei, a un gobierno que asume con el Banco Central que yo acabo de decir, totalmente vacío, tu crítica no puede ser, che, tenés que imprimir más pesos para aumentar el gasto público. Ahora, ¿no se equivoca. Bueno, justamente lo que yo digo es que por ahí lo que en el mundo, olvídate de la discusión de Argentina porque estamos muy atrapados en la grieta, pero en el mundo, lo que define a los pensadores económicos, digamos, de derecha o conservadores, de los de izquierda, los progresistas, no es los que dicen, che, tengo el Banco Central vacío. Ok, de acá los que quieren hacer un ajuste, de acá los que quieren expandir. No es esa la división. Lo que te pasa, como le pasa a los republicanos y a los demócratas, es que unos dicen, che, hay que ajustar aumentando la carga tributaria en los sectores que tienen capacidad de ahorro, y otros dicen, no, hay que bajarle la carga tributaria a los sectores de altos ingresos para que inviertan más. Ese es el debate sano. Ninguno dice, pónganse a repartir plata, que total no importa cómo está el Banco Central. Por ahí Cristina no está concentrada en una crítica económica racional, sino probablemente está concentrada en hacer cierto discurso para la tribuna, donde busca demagógicamente enojar al sector que posiblemente ella entiende que la está pasando menos bien o que la está pasando mal. Entonces es una cuestión más política que económica. Lo que pasa es que siento que la gente se da cuenta que ahí es donde Cristina falla. A mí me da la impresión de que lo único que hace eso, en lo que deriva, es en que esta elección tuvimos la menor tasa de participación de la historia. ¿Por qué? Porque también cuando Milei decía voy a dolarizar, mi punto era, todos sabemos que no vas a dolarizar. Entonces ahí debe haber un pibe de 25 años que dice yo voy a votar a este tipo porque me hizo volver a creer en la política. Va a dolarizar, asume, no dolariza. Ahí tenemos un desilusionado que no fue a votar. Te digo algo, si Milei hubiese dicho, y estrictamente me refiero al periodo desde que asume hasta octubre de 2024, cuando entra el blanqueo. Si Milei hubiese dicho exactamente lo que hizo en ese periodo, yo hubiese dicho que con la mitad estoy totalmente de acuerdo, que es básicamente lo que hizo en términos cambiarios, pago de importaciones, bopriales, etcétera. Diría que con la segunda mitad tengo mis críticas, pero son de segundo orden, que es el ajuste fiscal. Ahora, en esta elección, en blanco. Pensando en ese hermoso libro de Saramago, que donde un pueblo va de repente a votar y todos votan en blanco. Me jugué... ¿Vos a quién votaste, Cristina? Yo nunca digo mi voto. Ah, bueno. Por eso me jugué. Me jugaste mal. Hay gente que igual no. sospecho a quién vota. Bueno, no es para sospechar. Está muy bien. Te estoy haciendo un chiste. Todos los votos valen. Obviamente. Igual, por suerte. Por suerte. Quiero decirte algo, Emanuel. Valoro que hayas venido a hablar abiertamente. Yo te agradezco mucho la invitación. Hacía un montón que no hablábamos. Porque estoy cansada de los que te piden el hemograma para darte una nota. El eterno reflejo K, más impuestos, menos futuro. Lo que pasó. El exviceministro K. Manuel Álvarez Agis propuso reemplazar el impuesto al cheque por un tributo a las extracciones en efectivo. Cuando retiras plata, te cobran un porcentaje, se habló de 10%, para empujar medios electrónicos. Lo planteó en TV, entrevista con Cristina Pérez, en La Nación, y luego salió a aclarar el alcance tras la ola de críticas. La reacción presidencial fue inmediata y durísima. Milei citó el video y escribió "Kirchnerista igual a ladrón", acusando al exfuncionario de querer robarte el 10% de lo que destinas al consumo y de nunca pensar en achicar el gasto, solo en recaudar más. La frase incendió la discusión pública. El problema de fondo, que el kirchnerismo no quiere mirar. Incentivos torcidos.
Cambiar un impuesto distorsivo por otro impuesto no es modernizar, es mudar la traba. Gravar el uso de efectivo castiga al que ya está ahogado por la informalidad y los costos de operar. El propio Agis admite que los impuestos pesados expulsan a la informalidad. ¿La solución? Poner otro. Es el loop K de siempre. Ante la crisis, el menú K es predecible: más carga, más controles, más regulación. La discusión pública lo dejó expuesto: impuesto al cajero, impuesto al efectivo, reemplazar por otro tributo. En ningún momento aparece la idea de bajar el gasto, simplificar normas, atraer inversión. Señal país: antiinversión. Gravar el retiro de dinero encarece transacciones y profundiza la desconfianza en el sistema financiero argentino, ya castigado por décadas de manotazos fiscales. La prensa económica remarcó que la solución buscaba promover pagos digitales, pero a palazos, no con competencia y servicio. La respuesta del gobierno. Milei movió el tablero instalando el eje que el kirchnerismo evita. El problema es el gasto, no la falta de impuestos. Por eso su réplica prendió: no hay reforma seria que nazca agregando trabas. Primero se ordena el Estado, se simplifica y se deja respirar al sector privado. De paso, la polémica obligó a Agis a salir a explicar sus 3 pilares de la propuesta, confirmando que el corazón era cobrar por sacar efectivo. Otra vez lo mismo: no hay kirchnerista pensando en crear riqueza, solo en administrarla y podarla. El relato dice defender al pueblo, la receta es cargarle más impuestos al pueblo. Cambian los nombres, no cambia la matriz. Mientras tanto, la Argentina necesita inversión, empleo formal y reglas simples. No un peaje al cajero. Si la discusión del futuro es cobrar por retirar tu propio dinero, entonces el kirchnerismo quedó atrapado en su espejo: más Estado, menos libertad, cero inversión. El gobierno, con todos sus costos, elige otro camino: achicar el leviatán y sacar el pie de la cabeza del que produce. Esa es la grieta que sí importa. Cada vez que un kirchnerista habla de economía, aparece un nuevo impuesto. Y cada vez que el gobierno propone libertad, aparecen los mismos de siempre diciendo que el cambio es peligroso. Pero el verdadero peligro es seguir igual. Suscríbete al Disruptivo, deja tu like. Y compartí este video si crees que ya es hora de terminar con el país de los impuestos infinitos y los ladrones de oportunidad. Comenta. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te cobren por usar tu propio dinero? El Disruptivo, donde los relatos se rompen, no la libertad.